Día. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante considerado como un trastorno de los trastornos en el ámbito escolar. Vamos a hablar acerca de los trastornos de la expresión escrita. Sí, los llamados disgrafía y disortografía. Voy a empezar primeramente a explicar lo que es la disgrafía. La disgrafía se utiliza para designar el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales. Yéndome un poquito más a fondo, vamos a repetir la introducción de lo que es disgrafía. Nos dice que es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido de la escritura. Muy importante señalar aquí que la manifiestan los niños, pero no se presentan problemas intelectuales ni neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales. Esto para tranquilidad de los papás. Como características disgráficas, se señalan dos tipos de síntomas relacionados. Los primeros son los denominados signos secundarios globales, los cuales comprenden la postura inadecuada, un soporte incorrecto del lápiz o del bolígrafo, una mala presión del lápiz o del bolígrafo, o una velocidad de escritura ya sea excesivamente rápida o lenta, una velocidad incorrecta, ¿no? Por otra parte, los síntomas específicos ponen su atención en elementos del propio grafismo, como un gran tamaño de las letras, letras inclinadas, letras deformes o excesivo espaciado entre letras, o por el contrario, letras muy apiñadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles, en definitiva, un texto difícil de comprensión. Para el establecimiento del diagnóstico de la disgrafía es muy importante tener en cuenta el factor edad, dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de haber iniciado el periodo de aprendizaje, después de los 6-7 años. Cuidado aquí, no es adecuado el diagnóstico si se realiza antes de esta edad. Muy bien, del segundo trastorno hablamos que era disortografía, pues este trastorno se trata de una dificultad en la escritura cuya característica principal es un déficit específico y significativo de la ortografía, normalmente asociada con los trastornos lectores. Cuando la disortografía aparece como déficit específico en ausencia de antecedentes de un trastorno específico de lectura, no siendo explicado su origen por un bajo nivel intelectual ni problemas de agudeza visual o escolarización inadecuada, se denomina entonces un trastorno específico de la ortografía. ¿Cuáles serían los síntomas en el trastorno de la expresión escrita? Bueno, podemos encontrar dificultades desde los primeros años escolares para deletrear palabras y expresar sus pensamientos de acuerdo a las normas propias de su edad. Otra cosa que puede suceder es que los niños escriben lentamente con letras informes y desiguales. También está el deficiente espaciamiento entre las letras, los trastornos de la presión. Hablamos de que toma de manera incorrecta el lápiz o el bolígrafo, es decir, ya sea lo toma de manera torpe, contrayendo exageradamente los dedos, lo que le fatiga en poco tiempo. Por último, podemos hablar también acerca de que existen alteraciones en la postura y la mayoría de los niños con este trastorno se sienten frustrados y enfadados a causa del sentimiento de inadecuación y fracaso académico. Incluso
pueden sufrir un trastorno depresivo crónico y alteraciones de su conducta como resultado de su creciente sensación de aislamiento o diferenciación. Dentro de la etiología o las posibles causas del trastorno de escritura, podemos encontrar diferentes, pero quiero señalar que es muy importante estar al pendiente cuando se va más allá de la simple dificultad para escribir. Entonces, en este caso, podemos estar dentro de los diversos factores, hablando de factores madurativos, los cuales con frecuencia en los trastornos lectoescritores se asume en este caso la evidencia de déficits neuropsicológicos que impiden una ejecución satisfactoria. La escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere una adecuada integración de la madurez neuropsicológica en el niño. Los factores desencadenantes se agrupan en trastorno número 1, trastorno de lateralización, el ambidextrismo. Es frecuente causa de déficit escritor, debido a que en estos casos no existe una adecuada implantación de la lateralidad manual. La escritura en tales casos tiende a ser lenta, con numerosas regresiones e inversiones de giros y sílabas y con torpeza en el control del útil de la escritura. Algo similar ocurre con la surdería contrariada, especialmente en el caso de los niños que son claramente zurdos. La escritura tiende a ser en dirección derecha a izquierda. Se efectúa de forma lenta y con alteraciones de espacio-tiempo. Otro trastorno sería el de la psicomotricidad. Cuando la base tónico-motor del niño se encuentra alterado por causas funcionales, puede producirse alteración de la escritura. Asimismo, otro factor, otra causa sería factores del carácter o personalidad. Es la escritura inestable, chapucera, con falta de proporción, con diferente espaciación, inclinación, etc. Es característica de niños con conflictos emocionales. Aquí no hablamos tanto de un trastorno neuropsicológico, sino un conflicto emocional. Existe una alteración de la escritura caracterial pura, en donde la escritura es una forma de llamar la atención frente a sus problemas. Tenemos también otra causa que son los factores de tipo pedagógico. Entre ellos podemos destacar la imposición de un rígido sistema de movimientos y posturas gráficas que le impiden al niño adaptar su escritura a los requerimientos de su edad, de su madurez y de su preparación. A estas alturas de la información de este video, los papás se estarán preguntando entonces cuál sería el tratamiento a seguir. Definitivamente el tratamiento es un tratamiento psicopedagógico, el cual a continuación expongo una serie de orientaciones prácticas para lograr la corrección de los trastornos en la escritura. Primeramente, procesos motores. Algunos autores aquí nos señalan la necesidad de conseguir la independencia brazo-hombro, antebrazo, brazo, etc., acabando con la independencia de los dedos antes de proceder a la reeducación de los procesos motores. Las posibles actividades se centrarán en realizar círculos con el brazo a distintos ritmos, lanzamientos de objetos, flexión y extensión de la muñeca, botar una pelota, ensartar bolas u objetos, trabajar con plastilina, etc. Una vez conseguida esta independencia, se trabajará sobre los aspectos grafomotores que permitirán el control del gesto y de la grafía. Para ello suelen utilizarse ejercicios de control de líneas rectas para controlar el frenado y ejercicios de control sobre líneas onduladas y curvas. Aquí estamos hablando de los distintos tipos de bucles. A este respecto se recomienda la utilización de los ejercicios de frosting. Toda la información sobre ejercicios de frosting está disponible para ustedes en Internet. Esto suele resultar muy útil para mejorar el rendimiento, utilizar ejercicios de relajación también. En muchos casos es necesario mejorar la grafía de muchas letras para conseguir una escritura legible, que puede realizarse rápidamente y con relativa poca atención.
En el mercado existen numerosos cuadernos de práctica para conseguir una escritura rápida y automatizada, pero sin afectar a la legibilidad de la misma. Es conveniente realizar actividades con grupos reducidos de palabras y es también importante enseñar al niño a formar una correcta imagen visual de las palabras. Hay otros procesos que se pueden aplicar. En algunos casos puede ser necesaria la reeducación visomotora o la de lateralidad, estableciendo pautas concretas para el mayor conocimiento y dominio de las coordenadas espacio-temporales. El principal consejo para los papás es guardar completamente la calma, esto es corregible, y acudir con un profesionista psicopedagógico quien tendrá todas las herramientas específicas para cada caso, para cada niño, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su contexto, las cuales serán de mucho agrado por el niño, de mucha tranquilidad para la familia y muy motivantes, porque se ve en cuanto estas herramientas psicopedagógicas se empiezan a aplicar, se ve como toda la escritura, la comprensión del niño, incluso su motivación personal, empieza a mejorar. Espero haya sido de su agrado. Gracias, hasta luego.